¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Te sobo? ¿Te sobo? Hola,
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Una sola cosa he pedido al Señor, y eso es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí, respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hola, buenas noches. Nuevamente tenemos la gracia de encontrarnos reunidos en nuestro espacio bíblico en esta noche para dar continuidad a nuestro estudio acerca de los milagros de Jesús. Vamos, como todas las sesiones, a dar el orden debido y, en primer lugar, darle alabanza y gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret. Y te invito que de corazón juntos digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y con su Espíritu Santo de que nos acompaña todas las sesiones para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Tenemos hoy nuestra intención particular, como todas las sesiones, y esta ocasión es pedir por ti, por mí, por todos nosotros, para que nos estemos preparando correctamente para vivir la próxima llegada del nacimiento de Jesús a nuestra vida y a nuestro corazón. Ya vivimos 2 domingos de Adviento, ya encendimos nuestras velas moradas que nos hablan, la primera de la esperanza y la segunda de la preparación. Esta semana estamos viviendo esos dos grandes conceptos, y el próximo domingo tendremos la gracia
de vivir la alegría de la próxima llegada de nuestro Salvador y Mesías. Pero entonces tenemos que de verdad estar transformándonos y estar preparándonos, perdón, para recibir con dignidad, como merece, a nuestro Mesías y Salvador. Recordemos que no solamente nos estamos preparando para esta Navidad 2025, sino que también nos estamos preparando para vivir nuestra propia Pascua en el momento que sea la voluntad de Dios Padre y que estemos en condiciones de poder llegar a la casa, a la morada eterna, porque vivimos un adviento eterno, un adviento constante, un adviento día a día. Entonces, nuestra petición es que el Espíritu Santo nos hable y nos haga sentir los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de compartir, de hablar, todo para ser dignos cristianos y para poder estar sirviendo a la voluntad de Dios Padre a través de su palabra y convocados por el Espíritu Santo. Por esa razón, además de agradecer nuevamente a Dios Padre sus bondades, escogimos para esta noche un cántico inspirado en el Salmo 27 de la nomenclatura hebrea que se llama Junto a Dios no hay temor. Este bello salmo que la Sagrada Escritura atribuye al rey David nos habla precisamente de que teniendo a Dios de aliado perenne, ¿a quién podemos tener miedo? ¿Quién nos puede hacer daño? Y pues toda la narrativa que nos narra este cántico y la invitación a que leas tú directamente el Salmo en tu sagrada Biblia, te darás cuenta que la confianza y la fe no tiene límite y que gracias a eso somos preservados de las acechanzas del maligno y de cualquier persona que nos quiera dañar. Entonces, ¿quién más grande que Dios? Nadie. Y si nosotros estamos unidos a Él a través de la persona de Jesús de Nazaret, pues estamos del otro lado. Quiero hacerte un comentario muy interesante de este salmo. Este salmo, en su redacción, no lo escuchamos, obvio, en el cántico completo, pero en el versículo 7 de este Salmo 27, dice así: escucha, Yahvé, el clamor de mi voz, ten piedad de mí, respóndeme. Esta, este versículo, este verso número 7, no sé si tú sabes, pero era uno de los fragmentos preferidos del extinto Papa Benedicto XVI, este pontífice que fue uno de los más grandes pensadores de nuestros tiempos en nuestra iglesia. Tenía una vasta cultura y de un conocimiento teológico sorprendente, pero este verso que te acabo de decir y que con gusto te vuelvo a decir, era uno de los que él más recitaba en vida. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz, ten piedad de mí, respóndeme. Entonces, pues, ojalá y todos nosotros podamos también escuchar la palabra de Dios y la de Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a entrar en materia de nuestro estudio de los milagros de Jesús. Esta noche espero que nos dé tiempo de hacer comentarios acerca de tres milagros
que nos narran en la Sagrada Escritura los evangelistas sinópticos. El primero que vamos a estudiar o que vamos a comentar esta noche es la segunda multiplicación de los panes. Este, este milagro, este signo de poder portentoso totalmente de, dentro de la historia de la salvación, vamos a ver que se va a desarrollar en un ambiente de tierras paganas. Recordemos que las tierras paganas en el tiempo de Jesús se encuentran del lado derecho del lago de Genezaret o del lago de Tiberíades. Es dos de los nombres con que se le conoce. Y en esta zona, lo que viene siendo Traconítida y Decápolis, y obvio otros lugares más hacia el sur, correspondían a tierra de paganos, a tierra de gentiles, y en el mejor de los casos podría existir lo que conocemos con el nombre de prosélitos, de gente que simpatizaban con las creencias y forma de llevar el culto de los judíos, mas sin embargo no eran judíos. Bueno, pues entonces estamos ubicados en esta zona para la narrativa de este signo de poder. Como referencia, aquí en esta zona de Galilea, recordemos que en la parte norte occidental es la zona en donde Jesús de Nazaret tuvo mayor número de intervenciones milagrosas en esta zona y que eh, poco a poco, de acuerdo a la narrativa del evangelista Lucas, va a ir subiendo hacia Nazaret, perdón, hacia Jerusalén para dar cumplimiento a la voluntad de su Padre, eh, entregando su vida por la remisión de nuestros pecados. Bueno, ya estamos ubicados en el contexto geográfico de lo que vamos a hablar. Ahora vámonos a remitir a el signo de poder. Quiero recordarte que vimos con gran intensidad la narrativa de la multiplicación de los panes que se dio de acuerdo a los evangelistas en la zona de Galilea, no, perdón, en la zona de Galilea. En la zona concretamente estuvimos viendo que la primera multiplicación se, se dio después de que estuvieron siguiendo por un buen tiempo a Jesús grandes multitudes y que allí, pues, de 5 panes, perdón, 5 panes de cebada y 2 peces, por la misericordia de Dios Padre y a través de su invocación, Jesús a través de sus apóstoles alimentaron a más de 5,000 hombres, más aparte mujeres y niños, y que estuvimos viendo que además del signo de poder portentoso, trajo varias consecuencias desde el punto de vista material, que las multitudes a raíz de ese gran milagro les urgía hacer rey a Jesús por su capacidad demostrada de saciar el hambre sin que movieran un dedo. Por otra parte, para todos nosotros fue asombroso ver que dentro de la ejecución de este milagro portentoso, Jesús nos dejó para la posteridad el orden en el cual se debe de desarrollar
la liturgia sacramental, la liturgia de la Eucaristía, la liturgia que cada domingo vamos todos nosotros al darle culto, y ahí vienen en orden explicado, lo hicimos, de las partes de la liturgia y cómo se fueron desarrollando durante el desempeño de este milagro. Bueno, ahora tenemos la segunda multiplicación de los panes. Esta segunda multiplicación en forma eh, pro, prominente solamente la citan dos evangelistas, Marcos y Mateo, y de ellos escogimos ahora la versión de Mateo para poder analizarlo, este signo de poder. Para los que me quieren seguir en el libro del padre Carrillo Alday acerca de los milagros de Jesús, vamos a estar viendo ahora, vamos a arrancar con la página 106 y para todos los estudiosos de la Biblia como tú, nos vamos a remitir directamente al Evangelio de Mateo en el capítulo 15 a partir del versículo 32. Y dice esta narrativa del versículo 32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dijeron los discípulos, ¿cómo haremos en un lugar inhóspito con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Les preguntó Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, y se los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas llenas. Espuerta es el equivalente a cestos, grandes depósitos de mimbre y ahí para llenar con lo que se ofrezca. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. A continuación, despidió a la muchedumbre, subió a la barca y se dirigió al territorio de Magadán. Esta es la narración de Mateo. Para ti, para mí, obviamente que distinguimos en una entrada hacia Abuelo de Pájaro una gran similitud en el desarrollo de la primera multiplicación de los panes y este otro signo de poder. Hay mucha similitud, la compasión de Jesús por los que le han ido siguiendo, la conciencia de que no quiere despedirlos sin comer porque van a sufrir riesgos de ir en ayuno, el que va a ser también a través de panes y peces, de donde bajo la petición a Dios Padre va a multiplicar los mismos y a través de sus discípulos hacer la repartición. Sin embargo, notamos algunas diferencias, por ejemplo, el tipo de lugar. En la primera multiplicación vimos que había pastos, que había frescura y ahí se recostaron, obteniendo además de alimento, pues un descanso muy agradable,
que hubo en la primera multiplicación un orden definido de hacer grupos de determinado número de personas para que se les pudiera atender en mejor forma. Por otra parte, vemos que en esa primera multiplicación, Jesús pregunta qué tienen y entonces le hacen de su conocimiento el número de panes y de peces. En este caso, aquí, él pregunta cuántos panes tienen. Por otra parte, los sienta, pide que se sienten en el suelo, que se recuesten, porque era la manera común de hacer ingesta de alimentos, pero no nos mencionan nada de hierba, pero están sentándolos, no nos dicen de que se agrupen en un orden determinado, y y lo que sí es común que comieron hasta saciarse y que como en la primera multiplicación hay un excedente que es recolectado para que nada se desperdicie. En pocas palabras, pues tenemos una repetición del contenido de la primera multiplicación en cuanto a la bondad de todo lo que analizamos de la primera multiplicación. Pero, ¿qué observamos de diferencias? En primer lugar, pues vemos que este signo de poder se está desarrollando en tierras paganas, no en tierras de judíos. Te pido que te remitas a al comentario de Jesús que les hizo a sus discípulos y que también le hizo a toda la gente, de que él había sido enviado para sanar a las ovejas perdidas del reino de Dios. Y el reino de Dios, pues sabemos que lo constituían la población judía, tanto la del pueblo en general como los dirigentes religiosos judíos. Eso era la encomienda por la cual había Jesús llegado a este mundo para sanar a los enfermos de este pueblo elegido de Dios. Por otra parte, vemos que después de ese gran milagro que efectuó Jesús, nos narran los evangelistas ciertos signos en la misma tierra pagana. Por ejemplo, la curación de la hija de la Sirio-Fenicia y también la curación del sordomudo se desarrollan también en tierra fenicia. Entonces, nos queda claro que estamos en las postrimerías del año 29, el segundo año del ministerio público de Jesús, y por otra parte ha llegado al clímax en cuanto a su acción taumatúrgica y las consecuencias que esto trae. Lo que hemos comentado de que el pueblo lo quiere elevar al grado de Mesías, no de Mesías, sino al grado de rey, perdón, de rey. Para nosotros, claro, decimos rey y Mesías como equivalente, pero para ellos lo querían como rey por su poder, por ser esto una forma en que podrían tener alimento sin molestarse en si quieren trabajar por él. Pero por otra parte, tenemos aquí, dentro de las diferencias, algunas de tinte netamente teológico, que cuando escuchamos esta multiplicación no prestamos atención y que tenemos que adentrarnos para encontrar el alcance de este signo de poder más profundamente. En primer lugar, en primer lugar, el hecho de que aquí comienza la narración diciendo que siente compasión por la gente, pues hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen qué comer, nos debe de remitir a nosotros a ubicarnos
en que dentro de la misión de Jesús, Él va a entregar su vida en la cruz por la remisión del pecado y 3 días después va a resucitar. Al momento de que se logra, que se da este acontecimiento, queda refrendado el inicio de la nueva alianza que en la cruz Jesús, al entregar su humanidad completa por la remisión del pecado, la hace para integrar el nuevo pueblo, la nueva alianza de la cual formamos parte, judíos y no judíos, cualquier persona diseminada en cualquier punto del globo terráqueo y en todos los tiempos, desde tiempos pasados, en los tiempos presentes de Jesús y todos los que hemos llegado a este mundo después de que Él estuvo dentro de su ministerio público. Entonces, aquí, cuando reflexionamos en que dice, hace 3 días están conmigo y no tienen qué comer, encontramos la esencia teológica de este milagro, de este signo de poder. Jesús está compadecido de nosotros y ansía el darnos su alimento perenne, su alimento que no tiene, que no concluye en ningún momento, para que nos sostenga y para que podamos asirnos con fe a su persona y poder llegar a la casa del Padre, porque para eso Él entregó su vida y para eso también Dios Padre tuvo la voluntad a través del Espíritu Santo de resucitarlo. Después de esto, sabemos bien que sube para ser glorificado, sube para ser la primicia dentro de los que aspiramos a llegar al reino de los cielos, a su morada eterna, y gracias a eso podemos tener no solamente el alimento en este mundo, vivir el reino de Dios en este mundo, sino poder llegar a la morada eterna y vivir el reino celestial eterno. Esto es la razón teológica de este signo de poder efectuándose en tierra pagana, porque ahí, repito, en la nueva alianza, los paganos, los gentiles, entran a formar parte de esta nueva alianza. Por lo tanto, ¿recuerdas cuando le hizo el comentario Jesús a la mujer que le decía que no es correcto que coman, que tiren los migajas a los perros? Lo vimos en el sentido teológico, que Él había venido para atender las necesidades primeramente del pueblo judío y ya posteriormente de todo el resto de la humanidad. Entonces, ese momento está llegando y por esa razón, aunque tú digas, pues, ¿qué sentido tenía repetir un milagro de esta calibre, de darle alimento a la población? ¿Qué necesidad de que hubiera una doble redacción de multiplicación de los panes? Pues ya nos queda claro. La primera fue para los enfermos del pueblo de Israel y para la multitud, para todos los pueblo judío. En este caso es con enfoque a los paganos, a los gentiles, y el gran regalo que Él nos ofrece queda claro que es para todos integrantes de la nueva alianza. Por otra parte, podemos también distinguir que aquí, como siempre, tanto Dios Padre como Jesús invariablemente tienen la iniciativa y por eso aquí no pregunta, chequen qué hay para poder compartir, sino que dice cuántos panes hay. ¿Cuántos? O sea, está aseverándolo Jesús. Y entonces le dicen, ok, hay 7 y unos pocos pececillos.
El número 7 sabemos que tiene una relevancia muy grande, porque nos habla de la plenitud, nos habla de la grandeza de máxima. Por esa razón, son siete panes, porque es la plenitud de Jesús que nos la hace llegar a todos los integrantes de la nueva alianza. Lo de los pececillos, pues es una forma, sabemos, que en aquellos lugares, en esos momentos, no va a haber vino, por razones obvias, pues no estaban las condiciones dadas, y los pececillos vienen tomando la figura que posteriormente tendrá el vino en la celebración eucarística. Pan y vino, aquí lo vemos representado por pan y pececillos. Y luego, por otra parte, vemos que la condición que se dio de que todos comieron y se saciaron, se repite porque es la grandeza de Jesús en este signo de poder. Y que al igual que en la primera multiplicación, no quiere Jesús que se desperdicie nada. Y entonces los sobrantes se concentran en esos 7 cestos. Ya hablamos de la plenitud, pero hay otros 2 ingredientes que debemos de traer aquí a colación. Estamos hablando de que Jesús se está manifestando ante un pueblo pagano. Entonces, si tú te pones a investigar, y esto lo vas a poder encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, vas a ver que Pablo, eh, dentro de sus catequesis que dio en la expansión de la iglesia a tierras paganas, precisamente, a todo lo que era la región de Asia en poder del Imperio Romano, nos cita que Canaán, la tierra de Canaán, esa tierra eh, modelo de los paganos, tenía siete entidades, 7 pueblos, 7 naciones que en su conjunto integraban todo Canaán. Entonces aquí el hecho de que tú veas que se juntaron 7 espuertas con los sobrantes, nos está hablando de esas regiones de gentiles, de paganos, de no judíos. En pocas palabras, el símbolo de todos los que no son cristianos en la humanidad. Y por otra parte, nos hace referencia a que desde ese momento en que Jesús se está abriendo de capa ante los paganos, nos trae también a la mente qué sucedió en los primeros tiempos de la iglesia cristiana primitiva, en los que los integrantes de helenistas pedían que fueran atendidas sus viudas, y entonces deciden Pedro y Juan, después de un consenso, el decirles que escojan dentro de la población a personas de probada calidad moral que asumieran las responsabilidades de asistencia hacia las viudas y se convierten en funciones en lo que nosotros ubicamos como los diáconos, los actuales diáconos. Y los que se eligieron para esta función fueron 7, también en esa área helenista. Entonces, vamos encontrando otros puntos que concuerdan en lo que va a ser lo que en este momento Jesús está arrancando, esa misión que les va a encomendar a sus apóstoles antes de su ascensión a los cielos, de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas facciones de personas, muchos de ellos ingresarán a la nueva Iglesia Cristiana Católica, como también de la zona judía, habrá quienes, abandonando el judaísmo, ingresen a la nueva Iglesia.
Pero entonces aquí estamos contemplando ese arranque de la misión de llevar la palabra de Dios dentro de los paganos, dentro de los gentiles. Y después de esto, entonces ya le encontramos otra figura, otro sentido a esta aparente duplicidad del milagro. Eh, Deja ver si hay algún otro comentario que deba yo hacer, de hacer con relación a esto. Eh, este, como un punto de apoyo, te digo, en el caso de Marcos, lo presenta en una forma bastante colorida, aporta más datos que incluso que Mateo, pero quise empezar esta narración con Mateo por una razón. Este Mateo, en la estructura perfecta que tiene el desarrollo de su buena nueva, del Evangelio, dividió su Evangelio en 7 partes. La última parte habla de la Pascua y de la muerte de Jesús, pero los otros 6 estratos van hablando de la historia de la salvación, en pocas palabras, en una manera muy coloquial. Y esta narración de Mateo de la multiplicación primera y segunda de los panes se encuentra en su parte quinta de su evangelio, que él lo intitula La Iglesia, primicias del reino de los cielos. En pocas palabras, cómo vivir el reino de Dios desde aquí, desde la tierra, a través de su iglesia. Y la iglesia somos todos los que le integramos, tú, yo y todo el resto de los demás cristianos católicos. Entonces, no es casualidad que este Mateo lo ubica aquí en las primicias, repito, primicias del reino de los cielos, para que le encontremos más claridad a este signo. Este Lucas, como una referencia, no va a citar en su contexto todo el milagro, pero sí va a hacer referencia a este segundo signo dentro de su evangelio. En el caso de Juan, él no lo cita, cosa distinta a que vimos que sí citó la primera, multiplicación, pero ya esta segunda, Juan no la cita. Bueno, entonces nos queda claro que se está iniciando esta misión dentro de la zona pagana. Pero tenemos algo más. Tenemos que además de, de este portentoso signo, los evangelistas nos citan que ahí va a tener conflictos Jesús contra facciones fariseas y saduceas que lo están asediando cada momento más y más, que por lo mismo este Jesús va a abocar gran parte de su catequesis a sus seguidores, a sus discípulos, para hablar de la levadura de los fariseos y saduceos y la exhortación a que eviten contaminarse de cómo son los fariseos y los saduceos. Entonces, esto nos da también la claridad de que Jesús está en un momento en que siente una imperiosa urgencia de capacitar a sus discípulos para que se conviertan en verdaderos apóstoles y que esto no es fácil. Y por lo tanto, van a venir en estos tiempos, en esos momentos dentro de la vida de Jesús, otros detalles que los va a ir forjando. Por ejemplo, las, la, los discursos que da Jesús acerca de las condiciones para seguirle. También les va a ir ubicando en su próxima pasión y muerte. En estos tiempos es cuando por primera vez les anuncia que el Hijo del Hombre tendrá que padecer y sufrir a manos
de las autoridades religiosas y que será muerto, que será muerto y como parte de su misión, que los discípulos no quieren admitir y que Pedro es el que más va a respingar. Pero después van a venir acontecimientos como lo que es la transfiguración, en el cual Jesús va a hacerse acompañar de Pedro, de Juan y de Santiago para que contemplen ese encuentro entre Moisés, Elías y el propio Jesús, donde van a estar dialogando ellos acerca del fin inminente próximo de la pasión y muerte de Jesús. Y después vamos a ver detalles muy interesantes, yo que no son milagros, pero lo tengo que citar para que entendamos mejor el contexto en que Jesús también les va a dar a conocer a Pedro, a Juan y a Santiago, que a la pregunta de ellos de decir, ¿qué no antes de la llegada de estos tiempos últimos tiene que regresar este Elías? Y Jesús les dice, Elías regresó, pero no se dieron cuenta. Y en pocas palabras está hablando de la misión y trayectoria en vida de Juan Bautista. Es importante saber que dentro de los fariseos judíos, por supuesto, ellos tenían una claridad diferente a la nuestra con relación a la resurrección. Nosotros, cristianos católicos, sabemos que la resurrección va a ser que nosotros mismos, habiendo dejado nuestro cuerpo terrenal en este mundo, con un alma transformada y un espíritu glorioso, aspiramos a llegar a la morada eterna por la gracia que tenemos de que Jesús nos conquistó la remisión del pecado y asidos a su fe en creencias y preferentemente también en obras, vamos a poder tener los méritos suficientes que nunca serán los que nosotros merezcamos, pero siempre la gracia de Dios y la de Jesús nos harán llegar al reino de los cielos celestial. Pero en el caso de los fariseos, el concepto que ellos manejan de resurrección es que el espíritu de una persona va a entrar en otra en tiempos futuros. Tú dirías, es una reencarnación. Pues no precisamente una reencarnación, pero tiene rasgos de similitud. Entonces, repito, dentro de las creencias fariseas, ellos piensan que esa resurrección es que el espíritu de una persona se adentre en una persona posterior que haya nacido tiempo después. Así lo ven, y lo ven como una oportunidad de, de premio o de castigo de acuerdo al desempeño que tuvo la primera persona, esa que va a resucitar en un futuro. Entonces vemos que son conceptos diametralmente diferentes los nuestros a la creencia judía, pero esto nos ayuda a entender que Jesús, dentro de su catequesis, por eso les habla también de Elías, que de acuerdo al pensamiento judío, no advirtieron que la persona de Juan Bautista encerraba el espíritu de Elías en su desempeño. Bueno, pues estando con todas estos acontecimientos, en esa misma zona pagana en la que se encuentra este Jesús, va a suceder otro portento de poder
que lo vamos a conocer solamente por Marcos. Y por lo tanto, pues voy a remitirme a lo que Marcos nos dice acerca del signo de poder de el ciego de Betsaida. Déjame llegar, ya casi, ya llegué. Bueno, estoy dentro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 22, y te leo la narrativa de esta curación del ciego de Betsaida. Sabemos que Betsaida se encontraba en la parte norte del lago de Tiberíades, más o menos a la derecha de los lugares de Cafarnaún también, y que en esta zona que pertenece a Galilea es en donde Jesús tuvo mucha actividad taumatúrgica, y en este caso en este momento está en Betsaida, pero está en la zona limítrofe, pudiéramos decir, de la región pagana. Ahí se está desarrollando esto que vamos a escuchar. Dice, cuando llegaron a Betsaida, le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él, el ciego, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle Jesús las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Este signo de poder es muy especial, perdón, porque, porque este signo de poder está, está obrado en una manera anónima, pero la reflexión y la enseñanza es para los discípulos de Jesús. Es un milagro en el cual se realizó, existió, pero si te das cuenta, ni nos dan el lugar donde se realiza, pero no nos da ningún dato del nombre de la persona suplicante del milagro. Nos llama la atención que para obrar este signo de poder, Jesús lleva a esta persona fuera de del pueblo, cosa que nunca hacía ningún signo de poder. Por otra parte, que le pone sus manos en sus ojos y saliva también en sus ojos y después le impone las manos, un signo acostumbrado para dar bendiciones y para dar misiones a las personas. Aquí, ahí está el punto, en la misión. En la misión, Jesús nos está demostrando en este signo de poder que ese ciego son sus discípulos que no ven correctamente, que no alcanzan a tener la fe necesaria para poder llevar a cabo la misión que Él les va a encomendar. Y por eso cita aquí el momento en que Jesús dice, ¿ves algo? Le pregunta, ¿tú en qué signo de poder, en qué milagro de Jesús ves que Jesús pregunte, oye, ¿tuvo éxito lo que te hice? No, nunca. Él es contundente y definitivo y radical.
Él lo que hace, lo hace bien. Si no, no lo hace. Pero aquí la pregunta de ¿ves algo? Nos está diciendo de que está queriendo saber qué efecto tiene en la persona el milagro que le hizo. No está fallando aquí Jesús en su poder y en su acto. Está viendo qué efecto ha tenido en la persona y por eso pregunta, ¿ves algo? ¿Y qué responde este hombre? Veo hombres, pero los veo como árboles. La respuesta de este hombre nos da a entender que no es un ciego de nacimiento, es una persona que en tiempos pasados conoce bien el mundo y únicamente está afectado de su vista y no ve, y que después de la curación empieza a distinguir figuras que las ve como de árboles. O sea, no tiene la precisión, el ajuste necesario para ver las imágenes como debe de ser. Entonces, Jesús vuelve a tocarlo en sus ojos, le vuelve a imponer las manos y el ciego queda curado, de tal suerte que ve claramente todo. Y después le envía a su casa Jesús con el comentario de ni siquiera entres en el pueblo. ¿Qué pasa cuando hacía sus milagros Jesús? Le pedía al curado, no digas nada de quién lo hizo. Y que en la mayoría de los casos, pues era una súplica que no tenía efecto porque con justicia vociferaban las gracias recibidas por el acto portentoso, por el signo de poder. Pero aquí nos está diciendo, lo envió a su casa, diciendo, ni siquiera entres al pueblo y no pasa nada más. Entonces, ¿a quién manda a su casa? A sus discípulos. El hecho de decir ni siquiera entres en el pueblo es que no hay necesidad de que digas nada acerca del milagro que estoy operando en ti. Pero el fondo teológico de este milagro, repito, es que la sanación va enfocada, la sanación y la curación de este milagro del ciego de Bethsaida, va dirigida a sus propios discípulos por la necesidad que ve Jesús de que cambien. Te cito, te cito eh, algunos comentarios. Los discípulos no comprenden, aún después de la segunda multiplicación de los panes, todo lo que está sucediendo. Están ciegos. Nos dicen que están conturbados, que están aturdidos, no tienen la claridad del poder divino que Jesús opera en beneficio de las muchedumbres, de los necesitados. Necesita que sus discípulos se superen y lleguen a tener una fe plena y clara. Y por eso, ante el sufrimiento y la muerte, viene como en la vida de Jesús la gloria de su resurrección. Este misterio lo necesitan ellos ir asimilando por los mensajes que Jesús está dando acerca de su futura pasión, porque solamente así van a comprender en su momento lo que sucede y van a poder entender que el Hijo del Hombre va a resucitar entre los muertos. Además, la sanación del ciego y la posterior confesión de Pedro que le va a hacer a Jesús cuando él los increpe y les digan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le van a responder algunos que Elías, que Juan Bautista, guau, guau, guau.
que un profeta, y Pedro ya con esta fe afianzada va a poder decir, tú eres el Cristo. Entonces, solamente después de este milagro operado a favor de sus discípulos, más la catequesis que Jesús les está dando de manera exhaustiva para prepararlos ante ya el poco tiempo que le queda en su ministerio, va a poder lograr a medias su propósito, porque vamos a ver que todavía después de que se dan los acontecimientos, hay temor, hay dudas, hay necesidad de refugiarse unos con otros en sus discípulos en el cenáculo, y solo hasta que venga el día de Pentecostés con el envío del Espíritu Santo de parte de Dios Padre a petición de Jesús de Nazaret, que lo recibe como recompensa, como premio a toda su misión desarrollada, solo hasta ese momento van a tener los apóstoles ya en ese momento la claridad y la visión de todo lo que Él les estuvo enseñando en vida, y van a recibir la sabiduría para que por la inteligencia humana que tienen puedan entender todo lo que en estos momentos no están comprendiendo los discípulos. Entonces, Marcos, en pocas palabras, nos hace ver la necesidad de que los discípulos de Jesús estemos, escucha bien lo que dije, estemos capacitados, estemos claros, estemos conscientes de nuestro papel como cristianos católicos y como hijos de Dios Padre. Entonces, este milagro operado en la persona de los discípulos debe de llegar hasta nosotros, y que nos preguntemos, ¿no estamos necesitando nosotros más apoyo? En pocas palabras, podemos reflexionar y poder decir en una manera de actualización, Jesús, estamos espiritualmente ciegos. No podemos comprender el misterio de tu persona, ni tu plan de salvación, ni los signos de los tiempos. Llévanos de la mano, sácanos de la oscuridad, impón tus manos sobre nosotros, abre poco a poco los ojos de nuestro espíritu y envíanos luego a proclamar las maravillas de tu misericordia. Pero sin eso no vamos a poder hacerlo, porque estamos conscientes de nuestras limitaciones. Entonces, que Dios nos concede esa gracia, porque la necesitamos, y solamente así y con la guía del Espíritu Santo vamos a poder llevar a cabo el llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, pues tenemos, después de este gran signo de poder, la narrativa de otro que corresponde a una triple tradición. Al decir triple tradición, ya sabes que es que tres diferentes evangelistas se van a referir a él. Nos vamos a remitir al signo de poder sobre el endemoniado epiléptico. Y narrativa del endemoniado epiléptico, que lo narran los tres sinópticos, Marcos, Mateos y Lucas, vamos a darle ahora crédito, a darle lugar en nuestro estudio. Ahora a Lucas, vamos a ver qué es lo que Lucas nos dice sobre este signo de poder. Si quieres seguirme, voy a irme al capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y concretamente entre los versículos 37 al 43. Y dice así: al día siguiente, cuando bajaron del monte, le salió al encuentro mucha gente. ¿De qué monte estamos hablando?
nos ubicamos. Acaba de pasar la transfiguración. Probablemente, aunque no nos citan un nombre definitivo, este monte pudo haber sido el Tabor o pudo haber sido otro monte. Recordemos que los grandes acontecimientos de las teofanías y de las muestras de poder siempre serán en las alturas. Por esa razón, Jesús muere en la cruz elevado, para que todo mundo lo veamos, entre otros momentos en que se desarrolla en las cercanías hacia el cielo, los lugares más próximos a la gloria de Dios Padre. Por eso dice aquí que bajaron del monte y bajaron Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Bajaron después del momento de la transfiguración. Decimos, le salió al encuentro mucha gente. Entre ellos, uno de los presentes empezó a gritar: Maestro, te suplico que atiendas a mi hijo, porque es el único que tengo. Aquí me detengo, le está diciendo maestro, es alguien que reconoce que Jesús es nuestro rabuní, nuestro rabí, alguien que enseña con poder, con autoridad, con contundencia. Por eso se atreve a decirle maestro. Y la súplica viene en atención a que tiene un hijo y ese hijo tiene una necesidad. Vamos a ver cuál es su necesidad. Su único hijo necesita misericordia de Jesús. Le dice, mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y a duras penas se aparta de él. Lo deja todo magullado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó, hay generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y habré de soportaros? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo arrojó por tierra y lo agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Aquí, en pocas palabras, nos está hablando de una persona, del hijo de este hombre, que tenía dos características penosas. Una, que estaba bajo el poder de Satán, estaba viendo si tenía alguna figura, pero creo que no, de este episodio. Pero vamos a poner otra que nos ubique, más o menos. Esto fue más o menos lo que pasó con la curación del sordo mudo, pero nos puede servir un poco de inspiración. O sea, este hijo está poseído por Satán, por lo tanto requiere un exorcismo. Pero además, en esta posesión diabólica, el pobre muchacho sufre todas las características de un epiléptico. Debo de hacerte el comentario que Lucas, por escribir un evangelio ya por los años 85, 90, utiliza el término de epiléptico. Pero dentro de los judíos, en los momentos en que se dio el acontecimiento, que no es, recordemos que el acontecimiento se puede dar en un momento, en un entorno histórico distinto a cuando es escrito, y que el mensaje que el autor sagrado nos quiere dar es el que el Espíritu Santo le hace llegar para dar a conocer a nosotros.
Y entonces, en aquellos tiempos en que se sucedió, conocían esta enfermedad como lunático, pero pues para nosotros ya sabemos que es un epiléptico y sabemos que sufren tristemente de ataques en que tienen estertores, en que echan espuma, en que si no son bien atendidos pueden ahogarse en la propia espuma y que pues sufren y padecen bastante. Pero no era solamente, repito, una enfermedad, no era una dolencia física, no era una carencia de salud, sino que además estaba poseído por Satanás. En el caso de Lucas no nos lo dice, pero Mateo y este Marcos nos van a citar que cuando Jesús bajó del monte, vio a sus discípulos que estaban confrontándose con personas y al acercarse y ver, ya vieron esta escena que nos está narrando aquí Lucas dentro de su Buena Nueva, para que nos ubiquemos. Entonces el punto es que de acuerdo a la narrativa de Marcos y de Mateo, el alegato era porque este padre les había pedido a sus discípulos curación y ellos por más esfuerzos que habían hecho, no lo habían logrado. En este caso, Jesús, con toda contundencia, le dice, trae acá a tu hijo. Y sin más ni más, después, obviamente, de dar gracias y bendiciendo a su padre y pidiéndole misericordia por este muchacho, Jesús increpa al espíritu inmundo y se va de este niño y además lo cura de su epilepsia. Y ya curado, sanado, aquí sí, perfectamente entendible, curado y sanado, curado de su enfermedad y sanado de que ya el espíritu inmundo ya no está en él, se lo devuelve a su padre. Y todo el mundo, pues claro que queda atónito. Aquí la parte concluyente de este milagro portentoso viene en el análisis de lo que está sucediendo. Para esto vamos a ver qué nos dice el padre Carrillo Alday en sus reflexiones sobre los milagros y concretamente sobre este milagro. Inmediatamente después de que Simón Pedro hizo su profesión de fe de la mesianidad de Jesús con las palabras, tú eres el Mesías, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debería sufrir mucho, que lo matarían, pero que a los 3 días resucitaría. Esto ya lo atamos a los 3 días que vimos en la segunda multiplicación de los panes. Ah, otro detalle, ahorita de que te dije de la segunda multiplicación de los panes, que dentro de la nueva alianza es la prefiguración de la Eucaristía hacia todos los que integramos el nuevo pueblo de Israel, es que citó, y se me pasó en ese momento, el que dicen, dio alimento a 4,000 hombres, además de mujeres e hijos y niños. 4,000 es 4. 4 es dentro de la Biblia los 4 puntos cardinales. O sea que ahí es una referencia a que ese milagro es para todos los que estamos integrando este mundo. Perdón, me lo brinqué y ahorita el Espíritu Santo me dijo, hey, te brincaste esto. Perdón. Bueno, pues entonces Pedro no quiere aceptar que Jesús le diga que tiene que padecer, que lo matarán y después resucitará. ¿Y qué fue la reacción de Pedro? Dijo, no, de ninguna manera vamos a permitir que eso suceda. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres.
Aquí, claro, Jesús queriendo ubicar a Pedro, es que hay un plan trazado por mi Padre y tengo que cumplirlo. Y no por oponerte tú, voy a cambiar los planes de mi Padre. Por lo tanto, en tu intención sería muy buena de Pedro de que conserve su vida, pero en su intención de no permitirlo, por eso le dice Jesús, retírate de mi vista, Satanás, no porque lo esté haciendo talco moralmente a Pedro, sino porque se opone en buena voluntad a los planes de Dios Padre. Después, cuando sus discípulos fueron convocados por estas personas y los encuentra alegando, nos queda muy claro qué había sucedido. ¿Recuerdas tú que ya Jesús había dicho, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Bueno, pues 6 días después de que mencionó estas palabras, Jesús nos habla de al mismo tiempo el tiempo que tardó la creación en el Génesis, 6 días, pero que también nos habla de la humanidad como imperfecta. Esas dos características aquí se reúnen y por eso en la narración del Evangelio, Marcos nos va a decir 6 días después de que Jesús pronunció lo de que el que quiera seguirme, niéguese y tome su cruz y sígame, va a suceder esto. Y por esa razón fue después de que bajó Jesús de la transfiguración, en donde habló de su futura muerte con Moisés y con Elías. Después de este momento, al bajar y se encuentra este alegato entre el padre del pobre muchacho epiléptico y sus discípulos, es cuando Jesús, caminando por Galilea, haciendo todos el portento de sus milagros, en este contexto le va a operar el milagro en favor de este muchacho y para paz y tranquilidad de su padre. Pero aquí lo interesante es los comentarios. Uno de ellos te lo voy a citar para que nos podamos concluir. Dice, uno de entre la gente del grupito que estaba, le dice a Jesús, Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Con otras palabras, pero es lo que estuvimos analizando. Y donde quiera que se apodera de él, lo derriba al muchacho. Le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. En Mateo, el padre del niño se posterna ante Jesús, el Señor, y suplica por su hijo. Es señal de que tiene fe en Jesús. En Marcos y Lucas, Jesús es llamado maestro. Recogiendo los detalles dispersos, vemos que este muchacho epiléptico, desde niño, desde siempre, había estado poseído y con estos males físicos. Y entonces cuando Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Traédmelo. Hasta ahorita entendemos, cuando lo escuchamos en el Evangelio y no tenemos conciencia de lo que estamos estudiando ahorita, decimos, bueno, ¿y a qué obedece que Jesús diga eso? Se refiere a los detractores judíos, es lo que la mayoría pensamos. No nos imaginamos que se lo está diciendo a sus discípulos. Por eso repito que les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, mis queridos discípulos, les falta fe y por eso no pudieron operar este signo de poder,
este milagro. Trajeron al muchacho. Preguntó Jesús, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Dice el padre, desde niño. Jesús le dice, porque le dice, perdón, le dice le dice, le dice a Jesús, si algo puedes hacer, perdóname, el padre suplica, el padre tiene fe, pero dentro del grupo que está reunido ahí, le dicen a Jesús, si algo puedes hacer por él, ayúdalo, compadécete de todos nosotros. Jesús dice, ¿qué es eso de que si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante, gritó el padre del muchacho, yo creo, ayuda mi falta de fe. O sea, el padre refrenda, creo. A lo mejor no tenía el nivel de fe que Jesús aspira a que todos tengamos, pero tenía mucho más que la mayoría de las personas. Y cuando alguien dijo por ahí, si puedes, ayuda a este muchacho, Jesús reclamó, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para quien cree. Entonces, Jesús se compadece y ayuda y lo sana. Pero después viene la conclusión de todo este portento en el que le dicen los discípulos a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? Y Jesús les dice, cuando los lleva a la casa para continuar con la catequesis hacia sus discípulos, repito, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús les respondió, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. En alguna versión de los exégetas dicen que el término correcto que debía de estar puesto es que esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración y el ayuno, algo que era común entre la comunidad judía, orar y ayunar, prepararse para poder efectuar una misión como era la de curar a este muchacho. Entonces Jesús les hace ver esto. Esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Y continúa diciéndoles Jesús, según Mateo en su Evangelio lo expone, esta razón que te voy a comentar, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí para allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Repito, Marcos también lo dice, nada les será imposible. Pero a propósito de la fe, es útil hacer una distinción. Una cosa es la fe y otra cosa es la fe teologal. Por lo que el hombre se salva, necesita tener una fe teologal. Para que se diera un signo de poder, era una fe en la persona de Jesús, una fe en que podía operar un milagro. Y repito, para que nos salvemos todos nosotros, necesitamos una fe teologal, una fe que venga en nuestra creencia irrestricta en Dios Padre y, por supuesto, en Jesús, su unigénito. Eso es una fe. Teo es Dios, logos es palabra. Que tengamos fe en la palabra de Dios, y esa fe la conocemos por Cristo, nuestro Mesías y Señor, por Jesús de Nazaret glorificado. Entonces, estamos hablando, en pocas palabras, de una fe carismática, una fe en creer que el milagro se va a dar por la persona de Cristo, de Jesús, y otra, una fe teologal, que como parte de la iglesia
sabemos que somos parte del cuerpo místico de Jesús y que Él es el unigénito del Padre y creemos en Jesús y creemos en Dios y por lo tanto nuestra fe es teologal, esa fe que a través del Espíritu Santo, desde el momento de nuestro bautismo, hemos recibido. Que nos quede muy claro, porque este repetido contexto de revelación acerca de la misión dolorosa y gloriosa del Hijo del Hombre, a la que a sus discípulos invita a vivir y aceptar, pero que solo puede hacerse esto por fe y fe teologal, fe en el plan de Dios. Se presenta aquí en una similitud, falló un poco el volumen, sí, perdón, no creas, me salió un aviso de que hay una inestabilidad de la señal de internet. No, no lo puedo corregir, espero que nos permita concluir. Este episodio es impactante por la sanación y la curación efectuada, pero es una muestra de una sólida catequesis que necesitamos todos los discípulos de Jesús, una exhortación a que tengamos fe en Él, pero que tengamos una fe en Jesús y a través de Él en Dios Padre, porque solamente así, después de nuestra Pascua particular, podremos aspirar a llegar al reino de los cielos celestial. Bueno, perdón, reino de los cielos es celestial, perdón por la redundancia. Jesús, mediante su palabra llena de poder, hace un acto y una obra de salvación, pero mediante su palabra nos invita a vivir la plenitud de una fe teologal y poder llegar a la morada eterna por Él conquistada a favor de nosotros. Por lo tanto, me atrevo a invitarte a que para concluir estos milagros que hemos reflexionado, cierres un momento tus ojos y escuches. Jesús Maestro, el mal nos domina y nos esclaviza. Enfermedades físicas, mentales, psicológicas y espirituales, y a veces desde nuestra infancia. Con frecuencia por el cúmulo de penas y sufrimientos, de angustias y dolores que nos llevan hasta el borde de la muerte y cuyas causas no podemos discernir. Pensamos que es el enemigo mismo quien nos oprime. Sabemos que tu fe y confianza en Dios, tu Padre, es total y absoluta, y por tanto, todo lo puedes. Ven, Jesús, y compadécete de nosotros. Aumenta nuestra poca fe. Pronuncia en la fuerza de tu espíritu tu palabra todopoderosa y haz desaparecer de nosotros todo mal. Hazlo, Jesús, para gloria tuya y gloria de tu Padre. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Jesús y al Espíritu Santo de que esta noche nos acompañaron y nos permitieron gozar de la riqueza de la palabra de Dios que por misericordia divina conocemos a través de Jesús de Nazaret. Yo te invito a que nos volvamos a reunir el próximo martes para continuar con nuestros estudios de los milagros de Jesús. Por cierto, el próximo lunes y martes serán las últimas clases de diciembre y después nos tomaremos 2 semanas de descanso para poder compartir la alegría de las fiestas de Navidad. Y espero que tú también con tu familia las disfrutes desde ya. Recordemos que nuestra petición de seguir preparándonos para vivir este Adviento en forma decorosa y más que eso, en forma que nos inunde nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia y que podamos servir a los demás, que podamos vivir la esencia
de este Adviento y que permanezca en nosotros como una forma de vida hasta que el día en que Dios nos lleve a la morada celestial. Hagámoslo y disfrutemos este Adviento. Por lo tanto, yo deseo que tú en tu casa vivas junto con tu familia la preparación de todos para vivir con dignidad estas fiestas y que este próximo domingo, que es el domingo de la alegría dentro del Adviento, lo vivamos a plenitud. Te pido que si te es posible des una constancia de tu presencia con un breve mensaje al chat que tenemos y que permitas que ponga la canción de cierre de nuestra sesión de hoy. Nuevamente, agradezco tu presencia y deseo que tengas una agradable noche. Que descanses. De Dios, mi ser se alegra en mi Salvador. Él se ha fijado en mi humildad y así en adelante dichosa me llamarán. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios, derriba de su trono a los fuertes y eleva a los humildes, sacia a los hambrientos y a los ricos los vacía. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Socorre a Israel su siervo, recuerda su promesa hecha a nuestros padres. En favor de Abraham y sus hijos y los hijos de sus hijos, por los siglos de los siglos. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Su amor eterno es. Su perdón no tiene fin. Él ha hecho maravillas en